Bueno, muy pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestras jornadas nacionales de agilidad. En este espacio de compartir para experimentar, así que bienvenidos todos. Hoy nos acompañan, bueno, dos invitados especiales. Antes de presentarlos a ellos, me voy a presentar. Hoy estoy como anfitriona de la sala. La idea es poder acompañarlos en esa interacción entre preguntas y respuestas que ustedes puedan tener tanto con los speakers o a nivel general, y también estar muy pendiente del tiempo, ¿listo? Entonces, bienvenidos al espacio. Por favor, cuéntenme y confírmenme si están escuchando, si escuchan, si me están escuchando. ¿Listo? Alguien que escriba ahí para confirmarlo. Buenísimo, gracias. Bueno, recuerden empezar a postear en sus redes sociales con el hashtag compartir para experimentar en el AgilesCo 2020. Hoy nos acompañan para nuestra grandiosa charla Charo y Luis Mulato. Bienvenidos. Con un tema muy especial, un tema muy importante, es el tema de las culturas, ¿no? Cómo esas culturas y cómo se pueden hackear esas culturas y que es una misión posible. Entonces, bienvenida Charo, bienvenida Luis, ¿cómo están? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Creo que nos están escuchando bien. A ver, miremos en los comentarios. Charito, habla, a ver si se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo acá con mi mate de micrófono desde Buenos Aires. Ok, bueno, bienvenidos. Estamos, Diana, para empezar entonces, ¿cierto? Bienvenidos. Ahora sí, la sala es de ustedes. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por compartir aquí pantalla. Perfecto. Listo. Bien, bueno, bienvenidos a esta charla que se llama Hackear Culturas, una misión posible. Yo soy Luis Mulato y estoy acompañado de Charito Mendonca, quien pues va a estar aquí haciendo nuestra cofacilitación. Charito, entonces, ¿con qué arrancamos en esta sesión? Luis, vos podés compartir la pantalla. Yo no la estoy viendo. Quisiera confirmar si los participantes sí la van a ver. Solo para chequear. Estamos también estrenando plataforma, ¿no? Que es la primera vez que hacemos un webinar a través de Twitch y de StreamYard. No vemos la pantalla aún, Luis, creo que... Sí. Pero bueno, mientras nosotros logramos configurar la pantalla, queríamos invitarlos a un check-in. Y para ese check-in, esa actividad de inicio, queremos pedirles que por favor traigan, que busquen en sus casas algún objeto que represente para ustedes alguna transformación personal que hayan vivido. Por ejemplo, yo acá me traje un Minion, que es un dibujito que me regalaron mi equipo del gobierno de la ciudad y que para mí representa una gran transformación en mi proceso de liderazgo. El equipo que tuvimos en la ciudad fue el primer equipo autogestionado que me invitó a dejar de ser jefe. Así que bueno, lo tengo acá, lo guardo con mucho cariño y quisiera que ustedes también puedan buscar en sus casas a ver algún objeto que refleje alguna transformación personal, y cuando lo tengan, que, bueno, nos puedan escribir en el chat o en el Discord. Hemos creado también un canal. Pueden sacarle una foto a su objeto y pegarlo en el canal de Discord. A ver, busquen algún objeto. Los invitamos a que se tomen una foto con el objeto y lo manden al canal que hemos creado en Discord que se llama Cultura Hacking Text. Ahí pueden subir imágenes. Muy bien. Luis, seguimos sin ver la pantalla, ¿eh? No sé si... Sí, efectivamente debería estar mostrándose la pantalla, pero por alguna razón no la está mostrando. Ya estoy pidiendo ayuda. Yo, mientras tanto, en el canal de Discord, que se llama Cultural Hacking, les voy a pegar la foto de mi Minion.
Bien. Bueno, algunos ya encontraron su objeto, su experiencia de transformación. El link al canal de Discord, me pides, Juan. Ahí le voy a pedir a alguno de los chicos que te lo comparta. Yo lamentablemente no puedo escribir comentarios, pero confío en que alguno de los participantes tenga el link a Discord y te lo pueda compartir. Bien. ¿Alguno encontró? ¿Alguno tiene? Escríbanme en el chat si han encontrado esas experiencias de transformación personal. Un sí, un no, si después podemos compartir el objeto mejor y si no, no pasa nada. Ahí creo que estamos viendo la pantalla. No estoy en casa, pero mi objeto es un ajedrez, Julio. ¿Y qué te recuerda ese ajedrez? ¿Qué proceso de transformación viviste en una palabrita? Gracias. Julio, si quieres escribirnos en una palabra, ¿cuál fue ese proceso de transformación? Me encanta. Un bullet journal, cambios a ser más consciente. Buscar la pregunta para hacer la mejor jugada, me encantó. Bueno, fíjense, ¿por qué hacíamos esta experiencia? Todos tenemos en nuestra vida alguna experiencia, ¿no? De haber vivido alguna transformación. Y cuando nosotros nos encontramos frente a procesos de transformación cultural en las organizaciones, que ahora vamos a ver, ¿no? Algunos datos, algunas estadísticas que nos cuentan que es bien difícil, nos podemos creer que la transformación es un terreno pedregoso, ¿no? Y decimos, acá no están dadas las condiciones para que emerja la agilidad, ni nada parecido. Miramos a los jefes, miramos a los equipos y decimos, esto acá no va a suceder. Sin embargo, la naturaleza nos muestra que aún en las situaciones más adversas puede florecer la vida. Y un hack cultural que nosotros que es el tema, digamos, de esta charla, nos invita a encontrar eso. ¿Cuáles son las grietas por donde nos podemos filtrar para que emerja la vida? A mí me gusta mucho, ¿no? El modelo de Modern Agile, que habla de que la agilidad al final tiene que ver con lograr que la vida de las personas sea más maravillosa. Y eso, no encontramos mayor satisfacción que contribuir a la vida. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esas grietas para que emerja la vida y conectarnos con esta posibilidad, ¿no? que trae la transformación en nuestras vidas? Sabemos que en nuestras vidas fue posible y por eso nos podemos animar a hacer posible la transformación en la vida de los demás. Y Luis, ¿cómo seguimos? Bueno, y justamente eso es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Empezar a hackear, como en el ejemplo de la lámina que vemos acá, ¿no? Que podemos hackear la palabra imposible, quitándole las dos primeras letras y quedarnos con lo posible. Y para continuar, les queremos compartir un poco este estudio que es muy famoso en el mundo de los agilistas, que es el que hace esta empresa que presenta el estado de la agilidad. Esta es la 14ª encuesta, donde establecemos cuáles son los principales problemas que existen en las organizaciones que están haciendo adopciones ágiles. Y ahí vemos, por ejemplo, que está como número 1, y sigue estando desde hace varias encuestas, la resistencia al cambio general de toda la organización. Y más o menos los 3 o 4 primeros como que hacen referencia también a lo mismo, como que hacen referencia a un tema cultural. No hay suficiente participación de los líderes, o sea, los líderes tienen resistencia a cambiar su estilo de liderazgo. Hay procesos inconsistentes con las prácticas que estamos queriendo implementar en la agilidad, o sea, como que tenemos mucha fricción al tratar de alinear esos dos mundos. Y así podríamos ir siguiendo con esto. Entonces, aquí lo que queremos es aterrizar un poco cuáles son los elementos clave que tenemos que tener en cuenta para poder hackear una cultura. Y ahora, Charito, cuéntanos un poquito esta lámina, ¿cómo la podemos representar? A ver, un segundo que perdí. ¿Cómo me está costando amigarme con este canal? Estoy perdida, me perdí en las ventanas, pero a ver, estoy acá. Muy bien. ¿Qué significa esta lámina? Lo que nos significa, quizás muchos lo conozcan, ¿no? En coaching usamos bastante este modelo.
tiene que ver con entender que hay 3 dimensiones, ¿no? La dimensión del tener, que la podemos asemejar a la dimensión de los resultados, ¿sí? A los outcomes. La dimensión del hacer, el do, ¿no? Que el do tiene que ver también con las decisiones que tomamos, los comportamientos, las acciones. Y la dimensión del ser, que en la dimensión del ser podemos encontrar nuestros valores más profundos, nuestras motivaciones, también nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y muchas veces cuando empezamos procesos de transformación nos llaman porque las empresas nos dicen, mirá, quiero reducir el time to market, o nos damos cuenta que no estamos obteniendo los resultados que tenemos, y nos metemos a navegar por a ver qué práctica podemos hacer, bueno, a ver, intentemos hacer una daily, una retrospectiva, implementemos Kanban, ¿no? Empezamos en el terreno del do a trabajar. Y muchas veces lo que sucede es que cuando nos metemos en el terreno del do, no obtenemos los resultados que esperábamos obtener. Y eso es porque hay algo en el be que todavía nos está obstaculizando el terreno. La cultura de una organización, seguramente habrán escuchado esta frase, ¿no? Que se come a la estrategia en el desayuno. Bueno, se come todo la cultura, ¿no? Si yo no me hago el tiempo para trabajar en la transformación cultural, difícilmente pueda generar una transformación en el hacer que me permita obtener los resultados que estoy buscando. Ahora mismo, en unos minutos más, si te quedás, vamos a ir profundizando un poco la agenda de este encuentro, ¿no? Vamos a trabajar sobre cómo hackear culturas, pero para eso primero nos vamos a meter en entender un poquito qué es la cultura, luego vamos a dar una definición de qué es un hacking cultural, vamos a compartir algunos ejemplos y sobre todo hacia el final lo que le queremos es dejarles cuáles van a ser los pasos para que ustedes puedan crear sus propios hacks culturales, ¿sí? En definitiva, un hack cultural, y hago como un adelanto, es algo que nos permite trabajar en el nivel del ser, ¿sí? Nos permite trabajar en el nivel del ser para que después podamos generar esas prácticas y esos resultados. Hay un gráfico que a mí me gusta mucho, que es el modelo de Wilber, que no sé si ustedes lo conocen. Wilber es un gran todólogo, que él hizo una teoría que se llama la teoría del todo. Él dice, bueno, cualquier cosa, todo se puede explicar a través de tener en cuenta estas dimensiones, que es una dimensión individual, una dimensión colectiva, el nivel interno y el nivel externo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero analizar cualquier situación, por ejemplo, yo tomando mate, ¿no? Yo podría decirles, bueno, el mate en Argentina tiene un rasgo cultural, ¿no? Para nosotros el mate tiene que ver con la amistad, tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con el compartir. Significa mucho más que una bebida, el mate, ¿no? Y sin embargo, a nivel, eso sería el interno colectivo, ¿sí? Lo que el mate significa para nosotros como argentinos, o en la región del Río de la Plata, también en Paraguay, en Uruguay, en el sur de Brasil. Pero a nivel externo, el mate también pasaron muchas cosas a nivel sociedad para que este mate llegara a mis manos, ¿no? Hubo seguro muchos campesinos, agricultores que cosecharon la yerba mate, esto se hace con calabaza. Bueno, hay un montón de cosas, de operaciones, procesos y estructuras que se dieron para que yo pueda estar hoy tomando mate. Pero yo les podría decir que a nivel externo, por supuesto, yo me estoy hidratando y lo hago para poder mantenerme despierta en esta presentación. Pero si yo les contara que además este mate, ¿no? Lo compramos con Luis cuando fuimos en nuestro primer viaje a Colonia, Uruguay, yo les diría que este mate no es solo un mate para mí, ¿no? Sino que refleja una historia, refleja también eso, una nueva etapa en mi vida. Entonces, fíjense, cuando yo quiero analizar una situación, en este caso sería Charo tomando mate, ¿no? Necesito mirarla en todas estas dimensiones para entender lo que eso significa, digamos, cuál es el trasfondo que está detrás de este simple objeto. Y vamos a definir que la cultura es este interior colectivo, pero a veces definir la cultura no parece tan claro. Entonces, ahí me gustaría, voy a poner una nueva imagen y espero Charito, pero déjame... Sí. Avanzo ahí con un temita, y es que es simplemente para que tengamos claro que este es el mapa que vamos a usar para representar la realidad, ¿no?
Wilber lo que plantea acá justamente es cómo hacemos para representar la realidad de una forma que trate de capturar toda la complejidad que tiene. Entonces, por eso es que hablamos de estas 4 dimensiones que básicamente emergen todas a la vez. Cuando queremos hacer un hack cultural, esto ya nos empieza a dar como unos primeros luces. Tenemos que pensar en cómo va a afectar esto desde lo interno individual, lo externo individual, lo interno colectivo y lo externo colectivo. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí con... Buenísimo. Me encanta, Luis, me encanta esto de pensar y darnos cuenta que cuando yo quiero hacer una transformación tengo que tener en cuenta estas 4 variables, ¿no? Y tienen que estar en consonancia, ¿no? Digamos, si yo quiero hacer un hack cultural, una transformación cultural, pero no tengo en cuenta el mindset de los líderes, ¿no? Bueno, probablemente empieza a generar como choques. Está buenísimo esto que traes. Claro, nos quedamos solo en la práctica y ahí es donde hablamos del Do Agile y el Be Agile, ¿no? El Be Agile es el que logra alinear las 4 dimensiones. El Do Agile solo se queda en la práctica sin pensar en qué es lo que tengo que cambiar en el modelo mental, por ejemplo, para que la práctica funcione. Bien, Charito. Y entonces, ¿qué ven en esta imagen? Charito, te lo dejo. En realidad me gustaría ver si aparecen algunos comentarios. ¿Qué es lo que ven en esta imagen? Para que nos compartan por el chat. O mi chat se pegó o... Ahí está. Un ecosistema marino. Me gusta, tranquilidad, dice Julio. ¿Quién más? ¿Hay alguien más conectado? Pureza. Bien. A ver, Luis, una imagen más. A ver. Armonía, comunidad. ¿Y en esta imagen qué ven? O sea, hay que tener en cuenta que tenemos unos segunditos de Slack mientras las personas les llega la imagen y el audio. Entonces, por eso... Naturaleza, también... otro ecosistema. Perfecto. Bien. Fíjense qué interesante, abundancia de vida. Si hay algo, ¿podés volver a la imagen anterior, Luis? Fíjense, tanto en esta imagen como en la otra que hablamos, sin duda, si hay algo que está, es el agua, ¿no? Estas 2 imágenes están llenas de agua. Y ninguno de ustedes dijo agua, ¿no? Bueno, con la cultura nos puede pasar lo mismo, es como el agua en las organizaciones, que no las vemos tan claramente, ¿no? Vemos otras cosas, pero el agua es difícil de verla y nos llama la atención otras cosas. Salvo la cultura la empezamos a notar y nos damos cuenta que está ahí presente cuando podemos ver, cuando la cultura empieza a tener algunos problemas. Por ejemplo, en esta próxima imagen que les vamos a mostrar ahora, yo acá digo, de esta agua no he de beber, ¿no? Creería que nadie se animaría a tomar un vaso de esta agua y beberla, ¿no? Y nos pasa lo mismo con la cultura. Nos damos cuenta que tenemos un problema a nivel cultural cuando esa agua ya está sucia, cuando huele mal, pero si no nos cuesta verla. Yo a veces me gusta también pensarlo con el vidrio roto, ¿no? Si yo les pongo a mirar a través de una ventana, probablemente ustedes vean el paisaje, hasta que el vidrio, ¿no?, tiene una rajadura. Y ahí rápidamente vemos, acá hay algo que está mal. Bueno, ojalá, lo interesante de esto es que para que yo no llegue a esta situación de agua estancada, yo a esa agua necesito cuidarla desde antes, ¿sí? Si yo ya llegué a este momento donde el agua ya está podrida, y me va a ser muy difícil. Entonces, ser arquitectos de una cultura saludable requiere que empecemos a trabajar en la cultura antes de que se pudra, ¿sí? Y esto es muy importante porque, por lo general, solemos mirar el tener de los resultados, el del tener, pero poco el del ser, ¿sí? Y este ejercicio que queríamos hacer con ustedes era para llevarnos a la importancia de trabajar en la cultura para lograr tener las condiciones para que la agilidad pueda emerger. Si yo no trabajo me gustó mucho, ¿no?, esta charla de Martín, porque él lo que nos decía al final es cuáles son las creencias,
¿Cuál es la cultura que tengo que tener para que las prácticas puedan emerger? De eso es lo que queremos como ir charlando y profundizando en este encuentro. Bien, muy bien. Y la siguiente pregunta sería saber si la cultura cambia. Charito, tú que has trabajado en tantos proyectos de transformación cultural en gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contamos un poquito, ¿la cultura cambia en las organizaciones? Yo creo que sí, pero con dos variables, ¿no? Que para mí las dos variables son la consistencia, ¿sí? Y lo sostenido en el tiempo, ¿no? Yo voy a lograr un cambio cultural cuando los mensajes de transformación cultural cambien de manera consistente y sostenida en el tiempo. ¿Y qué significa de manera consistente y sostenida en el tiempo? Por un lado, consistente es que todas las fuentes de mensajes culturales estén cambiando al tiempo en la organización. Nosotros tomamos de Caroline Taylor, que ya tiene un libro que se los recomiendo, se llama La cultura del ejemplo, para los que quieran meterse en el mundo de la transformación cultural, es un hermoso libro. Y ella en ese libro nos cuenta que hay 3 fuentes de mensajes culturales: los comportamientos de los líderes, los sistemas y procesos y los símbolos. Cuando yo cambio estas 3 fuentes de mensajes culturales de manera sostenida en el tiempo, la cultura empieza a cambiar. Si yo solo voy a hacer un proyecto de un mes y medio, y rápidamente la cultura va a volver a su estado anterior. Pero si yo durante un año, 2 años, ¿sí?, sostengo un proceso de transformación, voy a ver en mi organización sin duda un cambio cultural. Pero tengo que hacerlo de manera sostenida en el tiempo y luego consistente, ¿sí? Si yo quiero hablar de la colaboración y sigo teniendo procesos de gestión de desempeño individual, y bueno, voy a empezar a generar algunas fracturas en la organización. Y las personas con razón van a decir, ¿y esto pero qué hago? ¿Colaboro o trabajo por mis objetivos? ¿No? Digamos, que sea consistente, quiere decir que todas las variables del sistema, me gustó mucho que ustedes vieron rápidamente, ¿no? Un ecosistema, no siempre pasa que me dan esas respuestas. Bueno, para que yo logre un cambio tengo que tocar todas las variables del ecosistema. Sí, y justamente eso es lo que termina pasando en muchas transformaciones ágiles, que se hacen muy, muy puntuales en cuestión de meses, 2, 3 meses con algún experto, y que luego no dejan instalada la capacidad para seguir de forma sostenida en el tiempo el afectar o el impactar estas fuentes de mensajes culturales, ¿no? Entonces aquí la idea es como abrir un poquito el espectro y que la clave está en que todo proceso de transformación ágil es un proceso de transformación cultural que necesariamente debe involucrar estos 3 elementos en un plan que no vaya a ser como a corto plazo, no simplemente es que se aplique una metodología, sino que teniendo una estructura un poco más amplia y ambiciosa, y no con un plan que esté totalmente detallado, sino que sea emergente, justamente un plan agilista donde vayamos inspeccionando y adaptando con el tiempo. ¿Ok? Charito, ¿con qué seguimos? Me gustaría invitarlos ahora a que puedan tener un momento, ¿no?, para pensar ustedes. Bueno, si piensan en esto, en el comportamiento de los líderes, en los símbolos o en los sistemas, ¿qué mensaje cultural creen que están transmitiendo sus organizaciones y que sería clave transformar? Piensen un poquito cuál sería, ojalá lo puedan escribir en los comentarios. Vamos a trabajar con ese mensaje a lo largo de lo que queda de la sesión. Entonces piensen, ¿qué mensaje cultural, qué símbolo, qué sistema, qué proceso crees que está transformando, que está generando una cultura, ¿no?, que no es la que quieres para tu organización? Me encantó. Las personas son recursos intercambiables. Y lo podemos ver, ¿no? Si tenemos un área de recursos humanos, esa sería una buena señal, ¿cierto? A ver, ¿alguno más que se anime? Gracias, Carlos. Carlos, quiero agradecerte especialmente porque algo que me pasa con esta plataforma es que no sé quién está del otro lado. Y eso me cuesta muchísimo porque a mí me gusta vincularme con personas. Así que, Carlos, gracias por la participación. Bueno, Sonia también, Nati también, Julio también, gracias.
por participar. ¿Hay alguno más que tenga algún mensaje que nos quiera compartir? Puro control. ¿En dónde lo ves? ¿Dónde ves que las personas, que la organización transmite el control? ¿En qué símbolo, en qué proceso, en qué sistema ves el control? Por ejemplo, podría ser, no sé, bueno, controlamos los horarios, ¿no? Tenemos tarjeta de entrada, hay alguien que está viendo los horarios de inicio, de llegada. ¿Dónde más ves el control? ¿O controlan eso, lo que hago, los entregables, las horas? ¿Dónde se controla? Me encanta esto, Jensi, para transformar las organizaciones se deben transformar las personas desde su ser para poder hacer. Me encanta. Se debe estar dificultando en esta época del trabajo en casa, sí, me imagino lo del control de los horarios, pero sabes que a mí todo puede ser hackeado, ¿no? Y las creencias aparecen. Apenas, yo que vengo del mundo de los recursos humanos y tengo un foro de recursos humanos, a las 2 semanas de la cuarentena en Argentina me llegó una publicidad de un sistema que vos le mandabas a las personas a la computadora para que registraran cuando empezaban a trabajar, ¿no? Muy interesante. Se tenían que conectar a la VPN y esa VPN registraba cuando estaban adentro de la VPN o fuera de la VPN. Siempre encontramos espacios para vivir aquello en lo que creemos. Y si lo que creemos es en el control, vamos a encontrar formas de controlar. ¡Wow! Sí, no, fue súper fuerte. Yo no lo podía creer. Bien, cada uno, sí, en cosas repetitivas, bien, cada uno tenga presente esto, ¿no? Bueno, el control, ver a las personas como recursos. Me gusta, ya tenemos 2 ahí con las que trabajar. ¿Veis cómo seguimos? Bien, ahora que ya hemos visto un poquito la cultura y cuáles son los mensajes culturales, vamos a establecer como base cuál es el ADN de una cultura ágil. Y aquí lo que vamos a presentar es justamente las 4 perspectivas, o como lo llamaríamos, de Caroline Taylor, para establecer, a ver, cuáles serían las 4 culturas ágiles. La primera sería centrado en el cliente. Entonces, una cultura ágil es una cultura que está centrada en poner de primero aquellas necesidades que le generan valor al cliente, aquellas iniciativas que le generan valor al cliente, y todo gira alrededor del cliente, como es ese cambio copernicano que hemos tenido ahora en estos últimos años, de pasar de una cultura centrada en la organización, donde la organización era lo más importante y los clientes giraban alrededor de la organización, a una organización donde el cliente es el centro y las organizaciones giran alrededor de esas necesidades para darle valor. La siguiente, Charito, te la dejo, self-direction. Self-direction tiene que ver con poder habilitar a nivel del ser una cultura del empoderamiento y de la autogestión. No podemos tener una cultura ágil si no tenemos a las personas y a los equipos empoderados, ¿sí? Y con esta, a mí me gusta, para los que venimos del terreno del coaching también, esto de víctima protagonista, ¿sí? Hay un rasgo en la cultura que tiene que ver con el ser protagonista, con la disposición a colaborar, a resolver los problemas, a hacerlos propios, ¿no? Y decir, bueno, a ver, yo voy a encontrar la solución. La cultura del self-direction en las personas está en la base que nos permite la autogestión. Si quieren, la autogestión es una práctica, pero para que la autogestión pueda darse, necesitamos un self-direction desarrollado. Claro, ahí es donde estamos viendo el cuadrante del interior, individual interior e individual exterior, ¿no? El self-direction tiene que ver con el individuo. Y la siguiente, Charito, redes de colaboración. Bueno, red de colaboración. Esto, cuando les contamos, ¿no? No sé si contaste, Luis, que este estudio, estos patrones culturales salieron de una investigación que hicieron sobre muchas organizaciones que ya habían adoptado la agilidad. Y a mí me gusta porque tanto la de centrado en el cliente como la red de colaboración son también las leyes de Denning, ¿no? La red de la colaboración. La red de la colaboración tiene que ver que en una organización que es ágil, los equipos funcionan como una gran red de colaboración. Es decir, que todos entienden que están aquí para ganar el partido
y que esa es su tarea principal, ayudar a la organización a ganar el partido. Y entonces hacemos aquello que la organización necesita para ganar ese partido, ¿sí? No trabajamos en silos, sino que trabajamos de manera colaborativa y está por delante el bien común, el bien de la organización, que las razones individuales y los objetivos individuales. Bien, y el último es el de experimentación, que justamente es aquí donde la agilidad tiene muchísimo que aportar, en general en todos, pero donde más ha tenido como prácticas y elementos tangibles es en la parte de experimentación. Cómo acortamos los ciclos de retroalimentación a través de reuniones diarias o a través de sprints o a través de revisiones de los productos en intervalos más cortos. Cómo podemos reflexionar frecuentemente sobre cómo están los equipos, cómo podemos cambiar el tema de la resistencia ante el cambio, hackeando justamente el tema de que no queremos hacer cambios, sino queremos hacer experimentos que pueden validar hipótesis que en el tiempo pueden ser ciertas o pueden ser falsas, dependiendo del resultado que tengamos. Entonces, la experimentación es otro rasgo cultural fuerte que plantea Caroline, y no es que entonces una organización tenga que tener uno de esos elementos para tener el ADN cultural ágil. O sea, lo que dice Caroline es que se tienen que tener los 4 al tiempo en alguna proporción. O sea, no podemos tener un agilismo donde tengamos mucha experimentación, pero no estamos pensando en el cliente, o no tengamos personas con accountability, con self-direction, o no tengamos red de colaboración. Es un sistema que se va compensando y tiene que ir creciendo orgánicamente. Para las personas que estén interesadas en este estudio, nosotros se lo recomendamos. Les damos a este link para que puedan ver qué tan ágil es su organización. Ahí también pueden encontrar el link para descargarlo, que es el Agile Culture Report, que es la primera vez que se hace, que lo sacó la empresa de Caroline Taylor, buenísimo, y tiene oro puro. Para los que les gusta el tema de cultura, es un documento que no pierde ninguna de sus páginas. Muy bien. Luis, entonces, me gustaría responder una pregunta me imagino que se llama Amy Molina, que está, Amy, contame cómo es tu nombre, así te puedo poner nombre y no llamarte Amy Molina. Pero me gusta mucho, ¿no? De cómo se experimenten Amalia. Amalia, gracias. Amalia, me encanta tu pregunta, porque a veces cuando hablamos de experimentación decimos, bueno, pero yo trabajo en un banco. En mi caso, que yo hice gran parte de toda mi carrera como agilista en gobierno, también, bueno, ¿cómo experimentamos en gobierno, no? Porque nosotros no podemos equivocarnos. Y bien, para mí ahí hay una respuesta que yo voy encontrando, digamos, a lo largo de mi experiencia, es que por 2 cosas. Una es que toda organización, sobre todo grande, yo digo que tiene que lograr desarrollarse como una organización ambidiestra. Hay espacios para la experimentación y hay espacios que no son para la experimentación. Y nosotros lo que tenemos que tener, como agilistas sobre todo, es claridad de dónde puedo experimentar y dónde no puedo experimentar. Y en algunos lugares está bien que haya explotación y en otros está muy bien y es necesario que haya exploración. Lo primero es identificar, si quieren, a nivel de eso, Marco Kuhne, Finn o Stacy, los modelos de complejidad que ustedes manejen, esa distinción. ¿Dónde esto es para la complejidad y dónde esto es para la colaboración? Ahí, Luis, nos hablan de que sale un error en el link del Agile Culture Report. Capaz que se nos cayó el Bitly. No, el link ya lo verifiqué. Gracias. El link está bien. Lo que pasó fue que deshabilitaron el test de cuán ágil es su organización. Pero ya les vamos a mandar otro donde está el Culture Report para que lo puedan descargar. Ah, muy bien. Bien, entonces sigo con Amalia. Entonces, por un lado, eso, distinguir que lo primero es saber dónde puedo experimentar y dónde no. Eso para mí es una primera respuesta. La segunda es que cuando yo quiero experimentar, lo primero es generar las condiciones para que esa experimentación se pueda dar. Para experimentar tengo que poder hacerlo en un espacio, en un entorno seguro, con seguridad psicológica, donde si yo me equivoco, no va a ser no voy a ser castigada, no voy a tener reprimendas. Entonces, eso es muy importante, digamos, para experimentar en organizaciones burocráticas y jerárquicas. Lo primero es crear espacios seguros y acordar, esto que vamos a hacer es un experimento y como tal nos puede salir mal. Creo que eso es como el primer paso. Y después, una vez que
eso está logrado y probablemente para lograr ese espacio, para lograr este espacio de seguridad psicológica, haya que trabajar mucho con los líderes y con los managers para que entiendan por qué necesitamos experimentar. Si yo no me conecto con el dolor que tengo hoy, no voy a poder, eso lo pueden ver en Kotter, ¿no? O también en Adkar, estos grandes procesos de cambio parten de que yo tengo una necesidad, un dolor, ¿sí? Un deseo de transformación. Si yo no estoy conectada con eso, y no voy a poder salir a experimentar. Los bancos no están hechos para experimentar. Ahora, si siguen sin experimentar, ¿no? ¿Qué es lo que te puede pasar, señor banco? Hay que decirles, si no nos transformamos. Si seguimos haciendo lo que hacemos una y otra vez, ¿dónde vamos a estar en 10 años? Esa es la pregunta. En 10 años, ¿una compañía como la nuestra va a seguir existiendo? ¿Cómo van a ser los medios de pago en 10 años? Y ahí quizás se abra la oportunidad, la ventana de decir, necesitamos cambiar. Bueno, y si necesitamos cambiar, vamos a necesitar experimentar, ¿no? Creo que esa sería como mi respuesta. No, espero, Amalia, que te haya servido y si no, después la seguimos en el Discord un poquitito más. Bien. Y ahora les queremos comentar un poco algunas distinciones. Y como siempre, aquí ya vienen los temas que empiezan a ser polémicos, ¿no? Porque a la hora de hacer clasificaciones, incluso Charo y yo no estamos del todo de acuerdo con muchas de estas clasificaciones, incluso entre nosotros dos. Yo les voy a compartir una clasificación que me hace un poco de sentido a la hora de determinar cómo experimentar o qué tipo de experimento puedo hacer dentro de mi organización. Yo les voy a contar 3 que estamos viendo dentro del Lean Change Management. Y una es que cuando hablamos de un hack cultural o un experimento como un hack, estamos pensando en algo muy chiquitico de muchísimo impacto, donde el nivel de incertidumbre puede ser muy alto, pero que queremos desafiar el status quo. Entonces, al menos yo me voy a referir a eso como un hack cultural, ¿no? Es algo que puedo organizar en menos de 48 horas, con los recursos que tengo sin pedir autorización de nadie. O sea, simplemente es algo para romper el status quo de alguna cosa que no esté funcionando bien. Si ya necesito diseñar un poco más, necesito pedir ayuda, armar un equipo más grande, pedir algo, conseguir un espacio físico, alquilar, conseguir proveedores, etcétera. Ahí estamos hablando posiblemente de un experimento, ¿no? Algo que requiere ya un poco más de 48 horas, pero menos de una semana, ¿no? Un experimento que tenga que tener más planeación de una semana ya es una cosa gigante, es un evento, ¿sí? A eso lo vamos a llamar una actividad de cambio, ¿sí? Que es lo que muchas organizaciones, en muchos procesos de change management es lo que hacen normalmente, una actividad de cambio, actividades muy grandes, muy robustas, que requieren mucha planificación. Esta distinción es importante para entender que aquí cuando hablemos de hack cultural vamos a estar jugando más entre hacks y experimentos. Y les compartimos una definición, que en esta estamos bastante de acuerdo Charito y yo. Charito, ¿nos cuentas? Bien, especialmente para Carlos. Carlos, llegó el momento de la definición. Para nosotros, un hack cultural es un pequeño cambio que aprovecha un área en la que la cultura es vulnerable para impulsar la transformación. Y la imagen que elegimos nos recuerda cómo empezamos esta presentación, ¿no? Esa planta que podía crecer entre las piedras. Por eso a mí me gusta como esta imagen de que al final tiene que ver con lo que hace un hack, ¿no? Un hack, el sistema encuentra eso, como un agujero, una grieta de seguridad por donde se puede meter. Bueno, un hack cultural va a ser lo mismo. Aprovecho un área de la cultura actual que de alguna manera es vulnerable para poder impulsar una transformación cultural. Creo que se entiende un poquito mejor cuando explicamos qué características tiene un hack cultural. Luis, ¿podés avanzar en la presentación? Sí. Entonces, vamos a decir que sí, que un hack cultural es, por un lado, emocional, es decir, que apela a la emoción en el cerebro, ¿sí? Nosotros sabemos que el cerebro está, digamos, le presta mucha más atención cuando aparece la emoción, ¿no? Cuando aparece la emoción, eso a mí enseguida me llama la atención y estoy ahí conectado. Pero por otro lado, también tiene que ser visible, ¿no? Un hack cultural es algo que hago que es visible, que me llama la atención desde lo visual, pero sobre todo tiene que ver con lo tangible, con que yo lo puedo ver. Ahora después con un ejemplo lo vamos a ver todavía más claro.
Pero también un hack cultural tiene otra característica y es que es inmediato, ¿no? Es inmediato, no es un gran proceso de cambio, no es el gran programa de aprendizaje, bueno, después de 10 encuentros voy a entender de qué se trata esto, ¿no? Sino que tiene un impacto en la cultura y en el hacer que es automático. Y por supuesto, otra característica que tiene es que es de bajo costo, ¿no? De bajo costo, pero de alto valor. Entonces, es emocional, es decir, que le llama la atención a mi cerebro porque lo conecto de alguna manera con algo que para mí es significativo, que me importa, es visible, es tangible, lo puedo observar, es inmediato y es de bajo costo. Muy bien. De bajo costo, pero que requiere alto valor, no solo valor, valor en términos de valentía, ¿no? Que muchas veces es algo que va a desafiar el status quo y nos pone en una zona de riesgo. Bueno, y aquí algunos hacks como para dejarles un poco el ejemplo y que vean que es un tema que no es necesariamente tan difícil. No todos los hacks van a poner en riesgo nuestro empleo, algunos posiblemente sí, porque puede que choquemos a personas que tienen poder dentro de las organizaciones. Entonces, vamos con el primero y aquí, Charito, contanos este hack. ¿A qué se refiere? Sí. Bien, antes de meterme con Jeff Bezos, le respondo a Cinti. Cinti, para mí la diferencia entre un hack cultural y un gestor de cambio es que en realidad yo hablo de gestor de cambio, a veces nosotros nos gusta, con Luis decimos que ponemos como hashtag que somos cultural hackers, ¿no? El gestor de cambio sería el hacker cultural, el que hackea la cultura, ¿sí? El hack es eso que haces para hackear la cultura. Por ejemplo, en este caso les cuento lo que hacía Jeff Bezos y después les cuento lo que hacíamos nosotros en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jeff Bezos, en todas sus reuniones, él invitaba a que el equipo pudiera tener una silla vacía. Y esa silla vacía era la silla del cliente. De tal manera que cuando estaban en la reunión, cualquiera podía ir y sentarse en la silla del cliente y pensar, bueno, ¿qué pensaría el cliente de esto que estamos charlando, ¿no? De esta solución? Si quieren, era como tener muy presente, digamos, que el mapa de empatía que solemos hacer nosotros muchas veces en los procesos de discovery es no dejarlo para un encuentro. Yo creo mucho en el discovery, que el discovery tiene que ser continuo. Yo no tengo que tener al cliente presente solo cuando empieza el proyecto. El cliente tiene que estar sentado en mi mesa todos los días, a toda hora. Para eso, tener esta silla vacía nos recuerda, ¿no? ¿Qué pensaría el cliente de esto? A ver, ¿cómo vería el cliente esta situación? Y por qué no, que eso ahora se los voy a contar, invitar al cliente a que se siente en esa silla vacía, invitar al cliente a nuestras reuniones y que nos pueda dar su opinión. En el gobierno de la ciudad, cuando empezamos un proyecto que se llamaba Experiencia de Servicio al Ciudadano en las sedes comunales, que buscaba mejorar la experiencia que tenía el ciudadano cuando asistía a una sede de gobierno, hicimos con el equipo de trabajo eso, pusimos una silla, pusimos la silla del vecino, le decíamos nosotros, y esa silla del vecino estaba ahí todo el tiempo presente para recordarnos que lo que estábamos haciendo era para mejorar la experiencia del vecino y para nada más. No buscábamos eficiencia, no buscábamos otra cosa, buscábamos mejorar la experiencia del vecino. Y fue muy interesante porque hacíamos mucho como juegos con esa silla. Sobre todo nos pensábamos, bueno, si un vecino viniera y nos viera a nosotros que estamos charlando de esto, nos diría, para esto te pago el sueldo, ¿no? Como que nuestra gran pregunta era, bueno, que el vecino pueda venir y sentarse y decir qué bueno que están conversando y gestionando estas cosas. Pero además de eso, fue muy significativo que en un momento dijimos, ¿por qué tenemos la silla vacía? ¿Y por qué nos sentamos nosotros en la silla del vecino cuando podríamos invitar a los vecinos a que vengan y que participen del proyecto? Y emergió así, ¿no? Fue como que después lo vamos a ver en uno de los tips, que es muchas veces un hack te lleva a otro hack. Entonces, invitamos a los vecinos a que pudieran participar en estas reuniones, en estos espacios de trabajo, y los hicimos parte del diseño de la solución, ¿no? Bueno, a ver cómo podemos mejorar la experiencia. Y lo empezamos a diseñar a partir de algunos vecinos que encontramos, que muchos, algunos eran jubilados y que tenían ganas de trabajar con nosotros para mejorar la experiencia, pero otros no tanto, eran amigos que eran vecinos de la ciudad y que quisieron contribuir. Bueno, estoy segura que
Si encontrás un buen cliente, también vas a tener la oportunidad de sentarlo en tu mesa y pedirle que te ayude a generar una experiencia de mayor valor para vos. Ese es un pequeño hack, ¿no? Poner eso, una silla que nos recuerde al cliente, pero además traer al cliente a nuestro espacio de trabajo. ¿Qué más, Luis? Listo. El siguiente, los comienzos y finales. Y este hack tiene que ver justamente con lo importante que es los primeros días, el primer día de trabajo, ¿no? Y el último día de trabajo. ¿Quién se acuerda de su primer día de trabajo? Nos pueden escribir por el Twitch algo que se acuerden de su primer día de trabajo, quién lo recibió, qué pasó ese día, que nos puedan contar algo que haya pasado ese día, porque ese día es bastante significativo y como que se queda grabado en la memoria de las personas. Por ejemplo, en este caso, les cuento una práctica que hace una empresa de tecnología que se llama LinkedIn, que el primer día que contrata a un ingeniero, lo lleva a trabajar con un equipo para que participe en algo que vaya a salir a producción lo más pronto posible. O sea, para que la persona de entrada el primer día se sienta parte del equipo, se sienta parte de la tribu. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas se sientan muy incluidas en la organización desde su primer día, que sea memorable? Que no sea simplemente que llegó, allá está tu puesto de trabajo, no tienes computadora, no hay conexión a internet. ¿Cómo hacemos para que se vuelva memorable ese comienzo e incluso también ese final? ¿Cómo hacemos para que las personas también recuerden ese último día dentro de la organización como una despedida y como que también honramos ese momento en el que también la persona sale por cualquier motivo de la organización? Aquí nos comparte C. Coppola, no sé si será la hija de alguno de Coppola del cine. Cuando llegué a mi primer día de trabajo, el VP me preguntó si tenía un Gantt y no tenía computadora. Bien, buenísimo eso, ¿no? Esto nos recuerda el poder que tiene ese primer día, ¿no? No, bueno, hubiera sido lindo Coppola. Entonces, eso es lo lindo que nos recuerda, lo poder de ese primer día. Porque si yo les pregunto, ¿se acuerdan qué pasó en el tercer día de trabajo o en el quinto, décimo? Probablemente no lo recuerdan, pero seguro que se van a acordar de eso que pasó el primer día de trabajo. Y seguro se van a acordar de eso que pasó el último día que estuviste en la organización. Entonces, es un hack muy importante, ¿no? Diseña una experiencia memorable que puede ser sencilla, tan simple como invita a comer a la persona nueva y haz que se sienta parte de la tribu. Diseña algún ritual sencillo, simple, un pequeño hack que haga que esa persona se sienta incluida en la tribu y se sienta que es parte de ese contexto. ¿Bien? Hay algo que Kahneman cuenta mucho, ¿no? En su libro. Kahneman es uno de los neurocientíficos, ¿no? Como más relevantes. Y bueno, y él explica mucho esto, ¿no? De que cuando nosotros generamos, ¿no? Una experiencia que, mejor dicho, los inicios y los finales son algo que recordamos más que lo que pasa en el medio, ¿no? Por eso también en los restaurantes, cuando te vas, te regalan el caramelito, ¿no? O hacen un pequeño gesto, porque nosotros nos quedamos con ese último sabor o con cómo empezó esta historia, ¿no? Entonces, por un lado eso, como saber que los principios y los finales nos quedan grabados. Pero además, el primer día, otro elemento, digamos, de neurociencia que nos ayuda a tener conciencia de lo que pasa en el primer día, nosotros vamos con mucha expectativa. Hay una gran carga emocional acerca de lo que va a pasar ahí, ¿no? Algunos pusieron expectante, incertidumbre. Bueno, ¿cómo aprovechamos toda esa expectativa y esa incertidumbre? Porque ese día va a quedar grabado en la mente de las personas y nos lo vamos a recordar más que ningún otro. E incluso, esto de que otro hack pueda llevar a otro hack, me acuerdo que en Ciudad lo que hicimos era que teníamos un gran mural, ¿no? Que hablaba hicimos un mural que decía, bienvenido al lugar donde tu vocación de servicio se convierte en una pasión, ¿no? Eso estaba puesto en un mural en nuestra oficina. Y entonces el primer día invitábamos a la persona a que se sentara frente al mural y pensara qué le significaba ese mural para él, ¿no? ¿En dónde le hablaba? ¿Qué le decía? Y lo dejábamos 5 minutos contemplando el mural y pensando qué reflexión personal tenía a partir de lo que veía en ese mural.
Y cuando terminaba, alguno de los miembros del equipo, a mí me encantaba ser parte de ese proceso, me acercaba, charlábamos un ratito, ¿no? Conversábamos acerca de la vocación de servicio, de por qué venir a trabajar acá. Nosotros teníamos un sentido en esto, y es que creíamos que la transformación en el gobierno iba a nacer a partir del propósito, que si lográbamos conectar a cada persona con su propósito, con su deseo de construir una ciudad mejor, quizás la transformación iba a ser posible, pero que necesitábamos mucha fuerza y creíamos que no iba a haber fuerza más poderosa que la fuerza del propósito. Inmediatamente después de que teníamos esa conversación, invitábamos a la persona a que se escribiera una carta a sí mismo, que iba a leer en 3 meses y que le recordara dentro de 3 meses lo que había visto en ese primer encuentro. Entonces la persona se escribía su carta. Muchas veces se la daba a este guardián, a este mentor, y otras veces se la guardaba para sí. Como que le preguntábamos, ¿querés que yo te la guarde y te la dé dentro de 3 meses o querés tenerla vos? Bueno, la persona elegía y a los 3 meses, de una manera u otra, lo invitábamos a que se conecte con esa frase, ¿no? Con esa carta que se había escrito a sí mismo y que se volviera a conectar con su propósito. Entonces lográbamos que 3 meses después, que muchas veces ya había pasado, como esa primera, ya se había encontrado con el dolor de trabajar en gobierno, que había muchos dolores de trabajar en gobierno en un terreno bastante pedregoso, pero lográbamos que al menos 3 meses después volviera a conectarse con aquel propósito, con aquella motivación que había tenido el primer día, ¿sí? Entonces, recordar, aprovechar cómo los primeros días pueden tener un impacto poderoso en las personas. Y acá la pregunta es, ¿qué quiero que recuerden? Luis les contaba el caso de LinkedIn, en donde, bueno, que ellos estaban muy asociados, yo escucho en ese caso, a la importancia de salir rápido al mercado, generar resultados, también ser parte de un equipo, algo de orgullo, ¿no? Bueno, para nosotros en gobierno lo más importante era conectarlos con el propósito. Por ahí la pregunta que te puedes hacer es vinculado a tu proceso de transformación. ¿Qué valor, qué esencia querés que le quede reflejado a las personas cuando se incorporan a tu organización? Y ahí, bueno, diseñar algún hack, algún experimento que te permita que eso sea vivenciado especialmente. Luis, ¿no te estamos escuchando? Yo por lo menos no te estoy escuchando. No sé si... Me estoy hackeando a mí mismo, muteando el micrófono. Ok. Vamos con el siguiente, y es el de celebrar el error y aprender de él, ¿no? ¿Cómo nos amigamos con el error? ¿Cómo hacemos que el error no se vuelva algo, digamos, que estigmatizado como algo necesariamente malo? Y este es un hack que se ha venido implantando en muchas organizaciones que se llaman, por ejemplo, los Fuck Up Nights, como las charlas en las que vamos a hacer, que son como una especie de encuentros que se hacen y que los puede hacer cualquier organización. Hay una página que incluso crearon los que se inventaron la práctica, pero la práctica la puede hacer cualquiera en su empresa, que es básicamente juntarse una vez a la semana a hablar de esas historias donde las cosas no salieron bien, donde las cosas salieron bastante mal y que podamos rescatar el aprendizaje de eso, ¿no? Como siempre, ¿no? Como toda práctica puede ser hackeada, es posible que si estamos en una cultura donde hay mucho temor a exponer aquellas cosas que salieron mal, pues lo que tenemos es que terminamos contando historias que al principio salieron un poco mal y luego tienen como un final feliz, ¿no? Y ahí estamos hackeando un poco la práctica, ¿no? Toda práctica puede ser hackeada, ese es uno de mis mantras. Entonces, la clave acá está en poder abrir una ventana para poder hablar de aquello que no salió bien y que sobrevivamos a ese evento, solo con hablarlo, ¿no? Ese ya es un hack muy poderoso. De hecho, este hack ya raya con un experimento si es que quieres hacer algo mucho más grande. Pero eso es una pequeña reunión que vas a hacer con tu equipo, 3, 4, 5 personas, y vas a hacer al final de la semana, pues lo puedes hacer de forma muy liviana y sería como un hack bien chiquitico. Bien, Charito, ¿quieres contar algo más de este? Me gusta mucho la pregunta de Jorge. Dice, desde su experiencia, ¿cómo se mantiene la cultura? Supongamos que ya se hicieron algunos cambios y funcionan, pero después de un tiempo cambian las personas, cambian sobre todo los líderes y empiezan a verse comportamientos que para algunos pueden parecer un retroceso. Me gusta mucho tu pregunta, Jorge. Creo que en mi experiencia hay 2 cosas que creo que sirven.
Lo primero es que la transformación cultural creo que es muy poderosa cuando empieza, digamos, desde arriba, ¿no? Cuando los líderes, vieron que nosotros decíamos, bueno, una de las fuentes de los mensajes culturales es el comportamiento de los líderes. Y a mí me gusta mucho porque yo creo que la cultura de una organización es el reflejo de la conciencia de los líderes. Entonces, trabajar sobre los líderes es algo que tiene que estar siempre permanente, te diría. Y si cambian los líderes, y ese proceso tiene que volver a empezar. Digamos, de alguna manera tendrías que garantizar, ojalá, que el líder que venga ya tenga match con la cultura que ese mismo comité de líderes quiere mantener y sostener. Ojalá que una vez que vos tengas un proceso de transformación cultural lanzado, hayas definido cuál es tu cultura, cuáles son los valores que nosotros queremos vivir. Y que ese proceso de definición de la cultura no haya sido un ejercicio que hizo la gente de marketing con los de recursos humanos y que pegaron cositas en las paredes, pero que nadie participó. Ojalá que el proceso de definición de cuál es la cultura deseada, cuál es la cultura que nosotros queremos vivir, sea un proceso en el que haya participado el C-Level, los máximos referentes de la organización, ojalá también los mandos medios, ojalá todos los colaboradores. Cuanta más gente participe en la definición de la cultura meta, entonces hay muchas más posibilidades de que ese anhelo, de que ese deseo de transformación tenga mayor sustento, ¿no? Y tenga como sus paredes más firmes. Entonces, lo primero que te diría es que la transformación cultural sea diseñada como proceso por la mayor cantidad de personas posible de la organización. Lo segundo es que desde el primer momento vos contrates a las personas, esto lo trabajamos mucho en Agile People, decimos que es mucho más fácil contratar, es mucho mejor o más efectivo para mí, contratar personas que hagan match cultural y después desarrollarle las habilidades que necesitan, ¿no? O darle los conocimientos técnicos que necesitan, que contratar personas que tienen los conocimientos técnicos pero que no tienen match cultural, ¿no? El match, digamos, las habilidades y la cultura y los valores de las personas tardan mucho más en desarrollarse que la adquisición de un conocimiento técnico. Entonces, ahí, nuevamente, ojalá que los líderes que traiga sean líderes que tengan match cultural. Asegurarme que estoy trayendo un líder que está vinculado con esa cultura. Si no, me estoy generando un problema, a mi modo de ver. Y después, lo tercero, es que cuando yo hago el proceso de transformación cultural, muchas veces estos hacks te empiezan a generar, lo ideal es que toquen también los sistemas y los procesos y los símbolos. Entonces, ojalá que yo haya logrado en el proceso de transformación tocar algunos sistemas, por ejemplo, no sé, el de gestión de desempeño o el sistema de presupuesto. ¿Cómo gestionamos el presupuesto en esta organización? ¿O cómo definimos objetivos? ¿Lo hacemos de manera colaborativa? ¿Vienen de arriba hacia abajo? Si yo logro tocar alguno de esos sistemas, es mucho más probable que el cambio se sostenga en el tiempo. Ojalá que te haya servido. Nuevamente, me parece una pregunta, Jorge, súper valiosa. Sigámosla en el Discord. Bien, ¿algo más para lo de Fuck Up Nights, Charito? Experimentación. Vamos. Listo. Bien, entonces, y aquí estamos con el dilema. Están lanzando preguntas tan buenas que estoy entre si seguir con las preguntas o seguir con la presentación. Vamos a arrancar seguir con la presentación un poquito más y ahora avanzamos con las preguntas. Entonces, una de las formas que hemos encontrado para poder salir de este modelo de planificación exhaustiva que venimos haciendo en proyectos y que también se viene haciendo en las iniciativas de gestión de cambio, al menos una de las que yo he encontrado hace más o menos unos 4 años que encontré esto, fue Lean Change Management, que es el remedio para la planificación larga y agotadora, ¿sí? ¿Cómo hacemos para no tener esos planes gigantes? Ahora Charito nos hablaba de la cultura meta, o sea, cómo las organizaciones deberían tener claro cuál es la cultura que deberían desarrollar que habilite que los resultados que esperan se den. Y justamente el Lean Change te ayuda a generar ciclos de experimentación temprana. Acá les voy a mostrar un poquito el ciclo de qué se trata, a partir de obtener insights, obtener hallazgos de cómo es el sistema hoy, lo que sería como la cultura actual. Puede ser en mi equipo, puede ser en mi área, puede ser en mi organización, depende del dominio donde yo esté trabajando. Y a partir de esos insights puedo encontrar cuál es ese dolor, cuál es
esa situación incómoda que no nos acerca o que nos está alejando de esa cultura meta que queremos. Y una vez tengo identificado ese dolor, la clave es encontrar cuál es el crack, cuál es la grieta, ¿sí? Cuál es la grieta que nos puede ayudar a generar un pequeño cambio de comportamiento. Y ahí la clave es empezar a lanzar opciones a partir de la grieta. ¿Cómo explotamos la grieta para que las opciones puedan ser lo más exitosas? Esas opciones pues necesitan ser priorizadas también, necesitamos ver cuál es el impacto, cuál es el riesgo que van a tener y teniendo claro de todas las opciones, cuál me puede dar el 80-20, ¿no? Porque el 80% de las opciones que ponemos acá, el 20% me dan el máximo al beneficio. El tema es que acá claramente solo podemos hacer una, porque los hacks se hacen uno a la vez para poder ver si el impacto fue debido a ese hack. Entonces, una vez seleccionamos una opción, pasamos a la fase de experimentación, que es la fase donde se diseña como tal el experimento, que puede ser una cosa muy liviana, como ya lo vimos con lo de hack, o mucho más fuerte, mucho más elaborada, que puede ser una actividad de cambio, ¿sí? Donde se prepara, se introduce y se revisa. Y luego vuelve a empezar otra vez con insights. Entonces, este es como el ciclo, a grosso modo, el nivel de detalle lo va a dar también el nivel de impacto que vayan a tener con el experimento que quieran desarrollar. Y aquí nos vamos a ir a entrar en cómo crear un hack cultural. Les vamos a contar muy rápidamente cuáles son estos 7 elementos claves que vemos a la hora de generar hacks. Y vamos con el primero. Charito aquí les tiene un test súper poderoso. Bien, a mí me gusta mucho esto. Por lo general, cuando comienzo a acompañar organizaciones en su proceso de transformación, no dejo de hacerles esta primera pregunta, que es, ¿cuál es el propósito, ¿no? de tu transformación? Luis, ¿querés darme un clic más? Así lo pueden ver, porque la idea es que lo puedan hacer ustedes, ¿no? ¿Ustedes pueden decirme en qué se está transformando su empresa? ¿Podrían decírmelo? Bueno, nos estamos transformando en... Tiki, tiki, tiki. Piensen y ojalá lo puedan escribir también en el chat, en los comentarios. ¿Cuál es el propósito de la transformación de tu empresa? Si es que tu empresa está en transformación, puedes decirme, no estamos en proceso de transformación. Pero si están en proceso de transformación, ¿en qué se está transformando tu empresa? Cultura centrada en el cliente, me pone Jorge, muy bueno. Implementando metodologías ágiles y DevOps. Interesante, Cindy, yo ahí escucho que estás implementando metodología. Entonces, ¿cuál sería la transformación? ¿En qué te querés transformar? ¿En una empresa de metodologías ágiles? ¿O cómo sería eso? Me gusta la de Pipe Sifu. Qué lindo. ¿Cómo será tu nombre, Pipe Sifu, para que pueda nombrarte? Es una empresa que crea... Ah, Felipe. Hola, Felipe. Felipe nos dice, es una empresa que crea experiencias que transforma positivamente la vida de las personas. Bien, ahí apareció Carlos. En un medio para mejorarle la vida a la gente mientras transformamos otras empresas. Me gusta. Bien. Bueno, ahora fíjense, me gusta mucho la siguiente pregunta en el momento del test para ti. Para ti es una revista que tiene muchos tests en Argentina, ¿no? ¿Puedes decirme en qué se está transformando en menos de 2 minutos? Yo veo que muchos sí, ¿no? Porque me lo han puesto también en un chat. Qué bueno eso. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Lo podrían hacer sin utilizar lenguaje corporativo? Esto sería, sin decirme, una cultura centrada en el cliente. Jorge, que me gusta mucho, pero ¿qué significa tener una cultura centrada en el cliente? Como que a veces son esas palabras que están hechas, ¿no? Que digo, bueno, a mí no se me ocurre decir centrada en el cliente, si no es que no lo dijo otro. O no, o capaz que para tu organización eso no es lenguaje corporativo. Pero bueno, eso, sin palabritas lindas, ¿no? Y esta es la pregunta clave. Esta es la pregunta clave. ¿Crees que tus colegas darían la misma respuesta? Es decir, ¿todas las personas en tu organización darían la misma respuesta que diste tú? Esa es la pregunta. Porque lo que queremos trabajar con este test es la importancia de tener un propósito claro en el proceso de transformación, ¿sí? Si yo no tengo... Bien, Carlos, vamos ahí. Digamos, esa es la clave, ¿no? Que todas las personas, Luis, si querés avancemos. Ahí le faltaba una más.
que si crees que las personas que atienden al cliente en tu organización están motivadas y se sienten atraídas por esta transformación. Me gusta. Eso sería algo así como, no me acuerdo quién era que trabajaba en el banco, ¿no? Pero sería como si la persona que atiende al cliente en el banco, ¿no? Las personas de las sucursales, primero, saben de la transformación y segundo, si se sienten motivados por esa transformación, ¿no? Si sienten que sí. Me acuerdo que en Ciudad una vez hicimos un ejercicio, hicimos un gran Work Café con muchas personas, donde invitamos a este mismo proyecto de transformación en las sedes comunales, invitábamos a las personas a los gerentes de las sedes comunales. Hicimos un ejercicio muy simple que era un primer momento de charla, que era preguntarles, bueno, ¿quién es el vecino para vos, para ti? Y yo estaba en una de las mesas conversando hasta que uno de los gerentes, digamos, de las sedes comunales me dijo con mucha honestidad, el vecino es mi enemigo. Y yo ahí dije, listo, chau, cerremos esta conversación, me voy a mi casa. Pero para esta persona, el vecino era su enemigo porque era el tipo que le llegaba. Entonces le pregunté con curiosidad, ¿por qué es tu enemigo? Entonces me decía, porque el vecino es el hijo de puta, perdón, el francés, pero es el que está cerrando la sede, son las 3 menos 5 de la tarde y te llega y te trae el problema de la vida y no lo podés sacar, ¿no? O es el que, va todos los días para molestarte. Bueno, qué interesante, ¿no? Una cultura centrada en el cliente, y yo iba a decirles que quería generar una experiencia de servicio excepcional para los vecinos, y él me decía que el vecino era su enemigo. Entonces, fíjense, esto es muy importante porque al final la transformación en empresas de servicio se vive, ¿no? El momento de verdad es el momento donde el cliente toca la organización, ¿no? Yo sé que acá hay muchas personas de tecnología, pero cuando estamos en procesos de transformación que tocan a grandes organizaciones, que tienen momentos de verdad, bueno, qué interesante es que toda la organización esté alineada con ese proceso. Muy bien. Ahí Luis hackeó a StreamYard y a Twitch y estás comentando. Qué bueno eso, me gusta mucho. Sí, ya logré entrar al mismo tiempo, por fin. Porque yo tenía un duelo con que no podía escribir en los comentarios como speaker y no podía comunicarme con ustedes en el chat. Pero Luis ya lo hackeó. Bien, esto que hablamos del propósito, entonces, que la hice un poquito larga, ¿no? Pero la importancia del propósito, me encanta esta frase, este momento del libro, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia le pregunta al gato, che, se encuentra en una encrucijada, no sabe qué camino tomar, le pregunta al gato, y el gato le dice, bueno, ¿a dónde vas? ¿No? Y si no sabes a dónde vas, poco importa el camino que tomes. Entonces, paso número 1 para diseñar un hack, tener mucha claridad de cuál es el propósito que queremos generar con esa transformación. Y no solo tener claridad nosotros, sino que toda la organización esté alineada con ese mismo propósito de transformación. Y eso implica definir una cultura meta. ¿Cuál es la cultura meta que queremos? A mí me gusta pensar que la cultura es una aliada de la estrategia, ¿no? Entonces yo tengo un propósito como organización, ¿sí? Sé cuál es mi propósito organizacional y después voy a diseñar cuál es la cultura que me va a permitir alcanzar ese propósito. Y eso también se diseña, ¿no? Somos arquitectos culturales, en donde podemos diseñar cuál es la cultura que nos va a permitir alcanzar esa estrategia. Buenísimo, Charito, porque aparte de que les queremos dar los pasos y les queremos dar también cosas concretas, prácticas para que se las lleven puestas. Y justamente este momento de la verdad que tiene que ver con el propósito, lo vamos a asociar con un hack que se llama el hack de el elevator pitch de propósito. En el mundo de la agilidad, cuando hacemos productos, recordemos que la agilidad son marcos de trabajo que están, o digamos, son un conjunto de marcos de trabajo que están diseñados para gestión de productos, ¿sí? Y una de las prácticas más famosas que existe a la hora de lanzar un producto, de hacer el discovery de un producto, es podérselo vender a alguien en un elevador en el tiempo que dura el trayecto de un piso a otro. Eso se llama el elevator pitch. Y yo les hago una pregunta. Si el elevator pitch es tan poderoso, ¿por qué si lo hacemos para todos los productos, no lo hacemos para el propósito de nuestra iniciativa de transformación? Entonces, el hack acá es que estamos tomando esa práctica que viene del mundo del diseño de software y del emprendimiento
y la queremos llevar al mundo de la cultura. ¿Cómo hacemos un elevator pitch de propósito? Y aquí les vamos a dar una pequeña plantilla para que se la lleven. Aquí pueden capturar la pantalla para que la tomen, que es tomada una presentación buenísima de Mary Messagen, que básicamente nos cuenta un poco cómo lo pueden armar. Es una plantilla muy normal. Nuestra empresa se está transformando en ¿no? ¿Cuál es el objetivo que está buscando? ¿No? Sabremos que estamos por buen camino cuando veamos. Entonces, ¿qué debe pasar cuando estemos viéndolo? Y el éxito lo mediremos mediante, o sea, ¿cuáles son las métricas clave que nos van a decir si estamos moviéndonos hacia adelante a nivel macro de la transformación? Y obviamente hacer el elevator pitch en sí mismo ya es un hack porque alinea a la organización y la pone a reflexionar en función de, bueno, yo quiero ser ágil, sí, pero ¿qué cultura necesito para ser ágil? Ah, bueno, construyamos un pitch de propósito con los sponsors porque esto es lo que necesitamos contarle a todos. Obviamente este hack es un hack que ya implica que hay una organización que está dispuesta a transformarse, ¿no? Posiblemente este hack se haga un poquito más adelante en el tiempo si tu organización todavía no está haciendo un proceso de transformación y apenas está empezando con un equipo. Pero mi hack ahí es que arranque, sea por donde sea que arranque, rápidamente tratemos de encontrar una grieta para llegar a ese líder, a ese sponsor que nos va a ayudar a definir ese objetivo, ese propósito de transformación, y ahí sí utilizar el elevator pitch de propósito. ¿Sí? Charito, ¿quieres agregar algo más? Vamos, estamos en la ronda final, ¿no? Últimos 20 minutos de la presentación. Luis, eran 7 pasos, vamos por el primero, creo que tenemos que ponerle cuarta. Vamos a ponerle cuarta, entonces. Entonces, el primer paso era poner el propósito. El segundo paso, Charito, observar, encontrar los insights. Escucha la cultura actual. Bien, este paso es clave, ¿no? Para poder saber hacia dónde quiero ir, ¿no? Una vez que yo tengo definida la cultura meta, la cultura deseada, tengo que ir a mirar la cultura actual. Bueno, ¿cuál es mi brecha, ¿no? Y en esa brecha identificar cuáles son las tensiones que tenemos. Y miren, a mí me gusta mucho esta imagen de que ahí donde hay tensión hay posibilidad, ¿no? Incómodo es bueno, digo yo siempre, porque cuando yo estoy incómodo es donde me gustó mucho, apareció creo en la charla también de Martín, esto de que en la zona de confort no hay posibilidad de cambio, ¿no? Entonces cuando yo encuentro una tensión, una incomodidad, bueno, bienvenido, ahí tengo una posible grieta, ¿no? Como un lugar en donde me puedo meter, donde puedo empezar a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las tensiones? Algunos quizás las escucharon antes, dijeron el temita del control, el tema de los recursos y las personas. Ok, bien, celebremos haber encontrado esa tensión, esa incomodidad. Si el control me genera incomodidad, bien, en lugar de mirarlo como eso, con rechazo, traigámoslo a la conversación y veamos, ok, profundicemos. ¿Dónde vemos el control en esta organización? ¿Por qué lo vemos? ¿Qué es lo que está cuidando ese control que también es importante para nosotros? Porque si lo estamos haciendo, ¿no? Cuando miramos a las personas como recursos, que es una estrategia trágica, pero ¿qué es lo que está cuidando esa estrategia trágica? ¿Ok? Quizás hay algo de la eficiencia, quizás tenemos alguna imagen de eso, de mucha escasez y tenemos miedo. Bueno, escuchar un poquitito más ¿cuál es esa tensión y qué es lo que está cuidando esa tensión? ¿Te imaginas que un día entras en un ascensor? Ahí, Luis, creo que estás escuchando la charla el video del elevator pitch. Me mandaron un elevator, imagínate, por error de clic. Incómodo. Bien, es muy bueno ese video del elevator pitch, me imagino que debe ser el video que hizo la gente de Caixa. Que es un video maravilloso, gracias por compartirlo. Te invito también, Eri, si querés, a que lo sumes al canal de Discord que hemos creado. Creamos un canal de Discord de esta presentación, se llama Cultural Hackers. Los invitamos a que todo el material lo podamos también compartir allí, así nos queda y no lo perdemos. Entonces, segundo paso, después de haber definido la cultura meta, volvemos a la cultura actual, encontramos cuál es la grieta donde vamos a poder impulsar la transformación. ¿Qué sigue, Luis? Listo. Luego, juntar
junta la tribu y organiza algo informal. Y aquí es donde empiezas a trabajar en no hacer esto solo, ¿no? El buen hacker cultural, al menos en el contexto agilista, trabaja en equipo. Entonces, ¿cómo haces para juntarte con gente que identifique esa misma grieta y que diga, esta tensión que tenemos aquí, como que no me gusta a mí tampoco, quiero hacer algo para cambiarlo? Y ahí es donde empezamos a trabajar en construir nuestro hack, ¿no? A buscar opciones y evaluar los riesgos de ese hack, ¿no? Buenísimo. Bien, a mí esta frase, ¿no? que me gusta mucho de Hipócrates, porque en realidad lo que nos está planteando, yo tengo una tensión y quizás la uno con esta pregunta de lo del banco, ¿no? Porque lo primero, primum non nocere, significa lo primero es no hacer daño, ¿no? Lo primero es no hacer daño. Yo he visto muchos procesos de transformación que a veces, por querer, con las mejores de las intenciones, generan más daño, ¿no? Que el buen fin que teníamos. Entonces, experimentos sí, iatrogenia no. Para los que no sepan qué significa la palabra iatrogenia, a mí me gusta mucho. Iatrogenia, por ejemplo, les puedo decir, en el terreno de la medicina se entiende mucho más. En Estados Unidos hay más personas que mueren por iatrogenia que por cáncer, ¿no? Esa es una estadística del 2017. ¿Y qué significa morir por iatrogenia? Es que hubo alguna práctica médica que un buen médico con mucho amor y con muy buena voluntad quiso eso, sanarte, pero generó un dolor o una molestia o incluso una muerte, ¿no? Por sobre lo que quería generar y contribuir. Entonces, iatrogenia, hago una intervención en el sistema que genera más daño que la buena intención que quería hacer. Creo que muchas veces nos olvidamos de evaluar los riesgos de nuestros experimentos y entonces generamos daño, ¿no? Entonces, qué importante que es cuando vamos a diseñar un hack cultural, cuando vamos a diseñar un experimento, no podemos olvidarnos de evaluar los riesgos que ese hack puede llegar a tener. Esta matriz, ¿nos la querés contar vos, Luis? La cuenta muy bien Jason Little, ¿no? En su libro. Sí, claro. Y para evaluar riesgo le regalamos otra práctica que se llama el Cultural Hacking, lo llama Jason, que está en el libro de Lean Change, también está en la página web de Lean Change Management, que básicamente lo que nos ayuda es a identificar dónde está la zona en dónde se encuentra tu hack. Si está en la zona verde, es porque el hack no hace daño y está totalmente aceptado por las normas de la organización. O sea, si mi hack lo pongo acá y todo el equipo está de acuerdo con que, esto si lo hacemos no pasa nada, nos lo dejan hacer, es una grietita que encontramos para poner el experimento y que no va a hacer daño. Si está en la zona azul, es una zona donde podría estar como en los límites de lo permitido, como que tal vez de pronto alguien nos va a llamar la atención por este hack, pero vamos a sobrevivir al impacto. Y si está en la zona roja, es un hack que es potencialmente peligroso y puede concluir con que te saquen de la organización. Es un hack que está en una zona de alto riesgo. Entonces, está buenísimo evaluar dónde está tu hack. O sea, ¿dónde va a estar? Porque si quieres empezar a hacer hacking cultural, pues no te lances a lo rojo. Tienes que lanzarse a lo verde, a hacer experimentos que sean de bajo riesgo y que no vayan a ofender a mucha gente, no vayan a pisar muchos callos empezando. Porque si no te pones en la mira de los francotiradores, ¿no? Como que te van a matar cualquier iniciativa que salga de ahí para allá, ¿no? Bien, por ese lado estoy con esto, Charito. ¿Vamos con la siguiente? Vamos. Sí, dale. Listo. Todo tuyo. Bien, por último, por último no, creo que nos quedan como dos o tres pasos más. Este de Hacerte tiene que ver con, una vez que yo tengo el propósito, yo de paso vamos repasando, tengo el propósito, encontré dónde está la brecha, junté a las personas para poder diseñar un experimento, además evalué los riesgos, llega el momento donde tenemos que hacer algo que sea significativamente distinto, diferente, nuevo, que llame la atención. Nuestro cerebro mira la novedad de una manera distinta, ¿no? Nosotros estábamos hechos como primates para ir por la selva y cuando encontrábamos la fruta sabrosa, esa era la que mirábamos y sabíamos que nos iba a dar muchos nutrientes.
para generar un cambio en la organización, para aprovechar el impulso de la transformación, lo que tenemos es que hacer algo que llame la atención, ¿sí? No puede ser, un mail que estamos acostumbrados o un mensajito de WhatsApp. Tiene que ser algo que sea distinto, que sea novedoso y ojalá que tenga contraste con la práctica habitual. Por ejemplo, me acuerdo que nosotros lo que hacíamos y que generábamos un poquito de ruido y un poquito de molestia, pero qué bien, bienvenido, hacíamos todos los miércoles al mediodía un momento de speed networking. Y entonces en el medio, ahora no sé cómo se podría hacer en remoto, en el medio de la oficina, ¿no? Nos poníamos todos los que querían, invitábamos a que hiciéramos 2 filas y hacíamos 10 minutos de speed networking todos los miércoles al mediodía. Y eran 15 minutos para charlar con alguien, era una planta abierta de 200 personas, y eran 15 minutos para charlar con alguien, 2 minutos sobre algo que no conocías. Y bueno, y eso era algo distinto, ¿no? Y llamaba la atención, y medio como que había algunos que se quedaban sentados en la silla, pero poquito, porque la verdad que tampoco podías trabajar, así que finalmente terminabas parándote. Entonces, con un corto video de pausa activa, buenísimo, Carmen, sí, me gusta mucho, ¿no? O algunos han hecho algunas grandes sesiones o les han enviado, por ejemplo, alguna cosita rica, ¿no? A la casa de las personas. Bueno, hacer arte es hacer algo distinto, ¿no? Que nos llame la atención y que nuestro cerebro se sienta atraída por eso. ¿Qué más, Luis? Bien. Y el siguiente es experimentar y aprender, ¿no? Que es como llevarlo a la acción, poderlo diseñar, establecer cuáles son los elementos y, bueno, ejecutarlo y, por último, revisar cuáles fueron los resultados. Aquí les dejamos básicamente un canvas de cultura que les dejamos también la liga de donde lo pueden descargar. Es muy sencillito, es uno de los más sencillos que he encontrado para que arranquen con eso, ¿no? Y es como que queremos cambiar algo, entonces en la parte superior izquierda vamos a cambiar esto, nuestra hipótesis es que haciendo esto vamos a lograr esto. Lo que necesitaríamos sería hacer en el centro, pueden hacer un tablerito Kanban, to do, with, done, con todas las cosas que vamos a necesitar hacer y cuál va a ser nuestro outcome, que no es solamente el output, que serían los resultados como puntuales, sino el outcome, hablamos del impacto, ¿no? ¿Cuál es el cambio de comportamiento que esperaríamos que pase después de esto? Y nuestros aprendizajes. Este es un primer lienzo muy sencillo, hay unos más elaborados, pero si quieren empezar a hacer hacking cultural, yo les recomendaría arrancar con este. Y finalmente, Charito. Bien, y finalmente juega y experimenta. A mí me ayuda a pensar que la experiencia de transformación, yo tengo esta hipótesis, ¿no? Y es que la cultura se transpira. No es algo que yo me paro, ¿no? Con un megáfono y empiezo a hablar y estoy transmitiendo cultura. La cultura, más que una transmisión, es eso, es algo que se huele, que se percibe. Y entonces, ¿cómo nosotros como agentes de cambio en la organización podemos convertirnos en aquello que queremos, ¿no? Y vieron esta gran frase de Gandhi, ¿no? De que, bueno, sé el cambio que quieres ver en el mundo, tiene que ver con esto. Bueno, si yo quiero inspirar una cultura distinta, primero tengo que vivirla yo, vivirla con mi equipo de transformación cultural. Y si queremos inspirar y contagiar a alguien, ojalá que lo hagamos desde un lugar divertido, positivo, también liviano, que sea una invitación a jugar, a experimentar, sabiendo que nos podemos equivocar y sabiendo que lo estamos haciendo con la mejor de las intenciones y con un propósito genuino que tenemos adentro de querer contribuir a que la vida de las personas sea más maravillosa. Y si lo hacemos desde ese lugar, no hay forma de que nos vaya a salir mal, ¿no? Siempre vamos a tener buenos resultados si estamos muy conectados con eso, con nuestro propósito, con los otros, sobre todo con lo que el otro está necesitando. Y lo último, que también nos parecía, si recuerdan, el cuadrante de Wilber, ¿no? Donde teníamos la dimensión interior, exterior, individual y colectiva. ¿Se acuerdan que hablábamos de que si yo quiero cambiar un sistema, tengo que mirar todas las dimensiones del cuadrante? Y hay una frase de Larman que a mí me gusta mucho, que él dice que la cultura sigue la estructura. Entonces, ¿por qué la traemos acá y por qué nos parece importante?
porque nosotros podemos llevar adelante muchos hacks culturales, podemos diseñar muchos pequeños cambios. Ahora, si yo quiero una organización autogestionada, donde las personas estén motivadas, donde tengan autonomía, en algún momento voy a tener que cambiar la cultura. No lo voy a hacer como un hack, ¿no? Porque cambiar la cultura no es eso, no es una pequeña grieta, les diría que es mover las piedras y traer algo de tierrita fértil, pero en algún momento lo voy a tener que hacer, porque la cultura sigue a la estructura. Y si yo tengo estructuras jerárquicas y verticalistas, voy a tener organizaciones burocráticas. Entonces, saber que el hacking cultural tiene un límite, ¿sí? Y ese límite va a ser la estructura. Y en algún momento yo voy a tener que llegar a ese lugar donde vamos a tener que hablar de la estructura, del poder, de las jerarquías, del estatus, del dinero también, de las compensaciones. Son parte del proceso de transformación. Y está muy bien no empezar ahí, pero todos tenemos que tener claridad de que en algún momento, si queremos en serio convertirnos en una organización ágil, ¿se acuerdan? Una cultura que tiene una cultura centrada en el cliente, donde hay red de colaboración, donde experimentamos sin riesgo, o mejor dicho, sabiendo cuáles son los riesgos. Si quiero una cultura así, entonces, y con self-direction, ¿no? Con autonomía, voy a necesitar tocar la estructura en algún momento. Claro, que es ahí donde hemos cometido, de hecho, los agilistas, a partir de tanta experimentación, que a veces se nos olvida que es que esto nació de la experimentación constante, se nos olvida todos los aprendizajes, porque el agilismo está lleno de hacks. Por ejemplo, esto de la cultura seguir la estructura me recuerda mucho cuando llegábamos a los equipos y les decíamos equipo en sitio. ¿Qué significa equipo en sitio? Todo el equipo sentado en una sola mesa o con los puestos de trabajo muy cerquita, ojalá sin cubículos. Y era como que, o si en estos paneles, pues, que separan la comunicación de las personas. Esa es la estructura, ¿no? La estructura hecha en cubículos. Romper esa estructura a muchas organizaciones les llevó meses y hasta años entender que tenían que cambiar los cubículos. Hoy en día, casi que yo podría asegurar que la gran mayoría de los bancos, al menos en las áreas de tecnología, han quitado los cubículos, o al menos la gran mayoría de los cubículos, y han generado otro tipo de espacios. Claro, esto al principio puede ser muy desafiante. Un pequeño hack que es más sencillo, pero que rechina fuerte con la estructura es el post-it pegado en la pared. Si ustedes se imaginan una organización, y no solo hablemos de bancos, cualquier organización tradicional, seria, que empieza con el equipo de tecnología, que es donde normalmente suele pasar esto, o con las áreas de talento humano, y empiezan a generar estos tableros en la pared, y empiezas a pegar cosas en la pared. De repente alguien pasa y te dice, oye, en esta empresa está prohibido pegar cosas en la pared. O sea, como que la estructura está súper definida. Las paredes deben estar blancas, despejadas. Lo único que debe ir son los cuadros de los fundadores de la empresa, que son de hace 200 años y que todo el mundo dice, ok, esto porque está aquí, no entiendo. Entonces, esa es la estructura, ¿no? Esas cosas físicas que son como símbolos muy fuertes que no se pueden tocar. Entonces, vamos de a poquito haciendo que ese pequeño post-it en la pared se empiece a expandir. Hoy en día, si ustedes van y visitan cualquier área de tecnología de cualquier banco, al menos de los que yo conozco en Colombia, en Argentina o en México, están llenos de post-its. No hay una pared, mejor dicho, ven un espacio vacío y empieza a llenarse de post-it. Y esto tiene un mensaje también, ¿no? De creatividad, de innovación, de apertura. Bien, y para los hambrientos de pasos, para los hacks culturales que no nos cabían todos, le regalamos 4 hacks max, ¿no? Explota el lenguaje, no solamente el lenguaje verbal, sino musical, visual, corporal. Crea rituales. Haz que el hack se vuelva un hábito. El hack no es algo que tú haces una vez, sino que es algo que se puede hacer de forma cotidiana, de forma frecuente, que al principio puede parecer molesto y luego lo puedes incorporar. Persevera y comparte, ¿no? Refuerza la experiencia preservando el momento. O sea, genera memoria de lo que pasó. Genera memoria de, por ejemplo, de esta presentación. Tómale fotos y compártela en Twitter. Genera que esto sea un momento memorable y que no quede en el olvido. Y haz que la gente también la recuerde. Y agrupa los hacks. Suele ser que un hack que funciona se pega muy bien con otro hack nuevo que quieras hacer. Entonces, trata de hacer que tus hacks se peguen a nuevos hacks para que así vayas a partir de creciendo toda la iniciativa. Bien. Así rápidamente se los contamos. Y Charito, ¿qué nos recomiendas leer para esto? Bien,
casi que toda nuestra presentación es una mezcla de estos 5 libros, ¿no? Hemos sacado muchas ideas de estos 5 libros. Algunos están en español, otros están en inglés y todavía no están traducidos. El de Lina Ross y el de Jason Little lamentablemente están en inglés, así que, pero el de Lynn Chain se lee muy fácil y también el de Hacking for Agile es un inglés simple de leer. Lynn Chain nos va a contar como un poco más del proceso de cambio. Lina Ross te regala como unos 20, 30 hacks, ¿no? Para implementar, no sé como cuántos, pero son un montón de hacking para implementar la agilidad. Es un libro muy, muy lindo. Y después, para entender el cambio, el libro de Stanislav Barach es muy, muy fácil de leer y te explica con mucha claridad cómo aprovechar el cerebro para impulsar la transformación. Y para los que tengan ganas de leer un poquitito más, una literatura un poquitito más pesadita, el libro de Un pequeño empujón, que habla de la magia del nudge, ¿no? Cómo los pequeños nudge pueden ayudarnos a procesos de transformación, y el de Daniel Kahneman, de Pensar rápido, pensar despacio, pero bueno, ahí hay que tener un poquito más de tiempo y un poquito más de ganas, ¿no? Son libros así más grandotes. De motivación. Bueno, esto ya es una lectura tremenda. También les vamos a mandar más links que usamos en la presentación. Se los mandamos todos por el canal de Discord para que quede ahí toda la memoria. La presentación también la vamos a subir a SlideShare y se la mandamos por Discord. Entonces, nuestro punto de acceso va a ser Discord. Y nos vamos con una... Por ahí le vamos a pedir a Dani que vuelva a repetirnos el link al canal de Discord. Al canal donde vamos a publicar las cosas. Perfecto. Charito, ¿y vamos a cerrar con esta? Sí, nos gustaría a los que estuvieron, a los que llegaron al final de la presentación, que nos puedan contar eso, algún insight, algún regalo. Vieron que el conocimiento es el único bien que se multiplica cuando se comparte. Entonces, bueno, regálennos algún ajá, algún descubrimiento que hayan tenido, que quieran compartirnos. Y mientras tanto, me gusta mucho aprovechar una brecha para hackear la cultura, la silla del cliente. Bueno, gracias qué bueno que les haya servido. Gracias a los que nos hacen esos comentarios. Grieta, que cualquiera lo puede hacer. Vamos, Carlos, sí. Le sacamos el IM y nos quedamos con que es posible. Buenísimo, Julio. Buenísimo. Todos podemos ser transformadores de la cultura. Muy aplicable en estos momentos en el hogar. Carmen, si vieras la cantidad, con Luis trabajamos mucho para hackearnos. Nos vivimos hackeando. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Fue un placer. Creo que quedaron algunas preguntas por responder. Los invito a que las podamos cargar en el Discord y que podamos seguir por ahí. Y estoy convencida que además veo que acá hay grandes expertos en transformación también, así que ojalá que podamos hacer en Discord algo también más participativo, donde todos podamos compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Bien. Y nos quedan todavía algunos minutos, Charito, que podemos aprovechar para responder algunas preguntas. Ah, ¿nos quedan minutos? Yo pensé que estábamos, porque ¿a qué hora terminábamos? Terminamos. Yo creo que estábamos en tiempo. Quedan 4 minutos, aprovechemos esos 4 minutos, pero qué maravilla. Yo pensé que estábamos en tiempo. Muy bien. Y bueno, no sé, ¿cuál es la pregunta, Luis, que viste, que más a mí me movió mucho no me acuerdo quién la había puesto, pero algo así como, ¿cuál era mi propósito? ¿Cuál era nuestro propósito de la transformación? La había visto. Estaba como más adelante, dije, qué linda pregunta esa. Yo tengo, creo que una definición, a mí me está moviendo mucho. ¿Me puedo empezar a hackear a mí mismo? Sí, Carlos, por supuesto. Por supuesto que sí. Miren, a mí me gusta mi propósito compartírselos con un pequeño ejercicio. Y es pedirles que piensen algo que hayan hecho las últimas 24 horas que haya contribuido a que la vida de alguien más sea más maravillosa. Piensen algo que hayan hecho las últimas 24 horas
y que haya hecho más maravillosa la vida de los demás. Puede ser en sus trabajos, puede ser en sus casas. Me gustaría ver si alguno se anima a escribirme en el comentario qué hicieron. No sé, por ejemplo, lavar los platos, barrer el piso, ¿no? ¿Lo tienen? ¿A alguno se le ocurrió? ¿Qué ha hecho en las últimas 24 horas? ¿Qué ha contribuido? Alegrarme, celebrar con otro. Me gusta. Yo les comparto mi hack, y es que todos esos mantras así poderosos los tengo pegados aquí al lado de la pared. Cada vez que volteo a ver la pared, es como mi sitio de inspiración, y ese es uno de mis mantras que tengo Reconocer acá. el gran esfuerzo, darle de comer a una familia vecina, qué lindo. Bien, ahora, ¿cómo se sienten? ¿Qué emoción les genera saber que contribuyeron a hacer la vida de alguien más maravillosa? ¿Qué emoción les genera ahora que se dieron cuenta que contribuyeron a que la vida de alguien más sea más maravillosa? Nati, ahora que te diste cuenta que al hacer el almuerzo para toda tu familia, ¿no?, generaste un espacio de compartir, ¿cómo te sentís al saber que hiciste más maravillosa la vida de alguien más? ¿Qué emoción les genera? Pueden escribir en el chat también. Cuando hago este ejercicio, muchas veces aparecen palabras como orgullo, satisfacción, alegría, felicidad, paz, ¿no? Y eso para mí tiene que ver con descubrir que no hay nada, ¿no?, que nos haga más felices que saber que estamos sirviendo a la vida, ¿no?, que contribuir a que la vida de alguien más sea más maravillosa. Entonces, si tengo que decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? Creo que hoy está en esto, en construir organizaciones en donde podamos hacer más maravillosa la vida de los demás. Por eso me gusta tanto el Modern Agile, ¿no? Estoy muy conectada con eso, con contribuir a que la vida de las personas sea más maravillosa, y casi que lo hago de manera egoísta, ¿no?, porque me di cuenta que eso es lo que hace mi vida más maravillosa, ¿no? Bien, y aquí tenemos una pregunta de Fer desde Costa Rica, Bebé Rumba. Gracias, Fer, por estar por acá. ¿Cuál era nuestro rol ahora con la agilidad? Yo ahí lo que... Voy a leerla, a ver cómo estaba. Lo que yo podría contarles que ha transformado un poco el rol, o al menos mi rol, ha sido el tema de, que lo saco del Manifiesto por un Liderazgo Humano, que tiene que ver con cómo que los buenos líderes no crean followers. Los buenos líderes crean nuevos líderes. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esa cultura de que necesitamos el líder así súper inspirador que esté acá arriba y nosotros vamos a seguir ese líder, por la figura de un líder que ayuda y empodera a que otros se vuelvan tan buenos líderes como él, o incluso mejores, que sería como el ideal? Entonces, para mí ese es como el camino que tengo y en el que estoy, ¿no? Ayudar a que otras personas brillen, incluso brillen más de lo que hemos hecho algunos, y nos ayuden a seguir transformando las organizaciones, entendiendo que todo lo que hemos hecho ha sido porque nos hemos puesto encima de hombros de gigantes, de un montón de gente que ha logrado superar miles de obstáculos para estar hoy donde estamos. Ese sería como el cambio radical que encuentro. ¿Alguna otra que vea, Charito? A ver, tomo la última de Juan. ¿Qué prácticas ágiles puedo iniciar a implementar en un equipo de trabajo de una organización que está apenas en un proceso de transformación a metodologías ágiles? Para Juan, yo tengo dos que son mis caballitos de batalla. El primero es Kanban y el segundo, las retrospectivas. Kanban muy livianito, hacer un tablero tranqui, pero que todos empecemos a visibilizar en qué estamos trabajando como equipo, y de a poco, semana tras semana, irlo complejizando un poquito, ¿no? Pero el primero, que sea liviano, ¿en qué estamos trabajando?, ¿no? Y después empezás a preguntarles, bueno, ¿y quiénes pudieron agarrar un papelito que no fuera el suyo?, ¿no? Como empezás a hacer como algunas preguntitas, pero eso, como chiquititas. Y el otro es hacer retrospectivas. La retrospectiva es un gran hack cultural, que es empezar a hacer pausas, ¿no?, y reflexionar y pensar. Yo siempre que empiezo con esos dos. Y yo les recomiendo el mío, que si yo tuviera que volver a empezar todo esto de la agilidad, ¿por dónde arrancaría? Creo que el primer hack que yo como agente de cambio de la organización o de mi equipo haría sería
capacitarme en aprender a comunicarme diferente. Para mí, uno de los CACs, de las cosas que más me rompió la cabeza en los últimos años, es aprender a hablar distinto. Y para mí, una de las mejores aproximaciones es comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Entonces, esta forma de comunicarse hace la diferencia entre hacer una buena retrospectiva y una mala retrospectiva. Recuerden que toda práctica puede ser hackeada, y si mandan una retro y la gente no se sabe comunicar, pues va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo, y a veces pueden generar esa iatrogenia que menciona Charito. Entonces, como que busquen un espacio seguro para hacerlo, y sobre todo ustedes como hackers culturales, prepárense aprendiendo a conversar distinto. Un primer pasito, busquen información, cursos, entrenamientos, todo lo que sea de comunicación no violenta o cualquier otra que les sirva para comunicarse mejor. En el canal de Discord les voy a compartir el libro de comunicación no violenta, que eso está disponible para todos, y les comparto unos videitos que son muy, muy buenos. Son muy buenos. Buenísimo. Estamos en tiempo, ¿cierto, Diana? Tiempo ya, timebox cerrado. Charito, Luis, muchísimas gracias por ese conocimiento. Creo que toda la audiencia, todas las personas nos llevamos insights, nos llevamos herramientas, entonces muy valioso este espacio, agradecerles. Sé que aquí estamos viendo cantidad de comentarios, muy lindo ver desde el backstage todos los comentarios que nos van colocando, buenísimo. Y bueno, Charito, Luis, muchísimas gracias, de verdad. Sigue la siguiente charla, en 10 minuticos arrancamos con la próxima, y a las 11, a la 1:15 nos vemos en sala principal, en la Sala Colombia, para despedirnos y hacer el cierre. ¿Listo? Muchísimas gracias por ese espacio, y bueno, interactuemos y sigamos interactuando en el canal. Gracias a ti, Diana, también. Un excelente trabajo, Dianita. Sobre todo arrancándola, remándola duro, Diana. Buenísimo, Excelente. muchísimas gracias a todos, y bueno, un abrazo enorme, nos vemos en 10 minuticos. Chao, Chao, chicos. chao.